Vamos a ir esperando a que se conecten un poquito más. Vamos a tratar de hablar sobre los tipos de daño por violación a los derechos humanos y sus formas de reparación, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sobre todo también teniendo bien presente un enfoque desde la perspectiva de la comisión del delito, ¿no? Ya tenemos ahí muy claramente el amparo en revisión 302 del 2020, donde los ministros, la primera sala nos patentiza que efectivamente este tipo de tratamiento no solo es para, es decir, la reparación del daño integral, para la vertiente violación a derechos humanos, no, también para la comisión de delitos. Entonces vamos a esperar a que se vayan reuniendo un poquito más de personas y empezamos esta charla, ¿no? Buenas noches, Iván Citle Juárez, buenas noches, Miriam, May Mendoza también, gracias por sus saludos, mi querido Juan Carlos Torres Núñez. El placer es mío, el placer es por el simple hecho que me den la oportunidad de escucharme, ya. Es de este lado, mi querido amigo. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a esperar un momentito más y vamos a hacer una plática, yo creo que de una hora, hora y media aproximadamente, con el trazado designio de que pues tengan una referencia más sólida, ¿no?, de lo que implica este concepto tan importante el día de hoy, tan intocado el día de hoy, como es la reparación del daño integral. Y desde esta evolución que se ha tenido en torno a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que hace falta ya empezar a tocar en las audiencias, ¿no? Ya estuvo bueno que de repente en las audiencias pues no hablemos de esto, todo es código nacional, todo es tesis, todo es jurisprudencia nacional, y no es cierto. Aquí me parece que en este tema están los más álgidos contenidos. Siempre he sostenido que la reparación del daño integral es una construcción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hola, mi querido Raúl, Marisol, Allison, Collazo, abrazote. Es una construcción humanista, verdaderamente es una construcción humanista de nuestra Corte Interamericana como no se ve en el mundo. En ningún otro lugar hay un desarrollo tan álgido, tan sublime en el tema de reparación del daño integral. Y nada más permítanme, ya estamos casi a punto de iniciar, ya por ahí se están conectando algunas personitas. Denme un momentito, yo ya estoy preparado, nada más es para que tengamos un poquito más de difusión al respecto. Estamos en INDECAC dando este curso, ya llevamos como mes y medio cada viernes, pero con Cristina Camacho, pero hemos estado evolucionando y de pronto las últimas personas que se conectan, oh sorpresa, pues resulta que no están un poquito actualizadas en esto, ¿no? En las vertientes del daño material, del daño inmaterial, qué comprende el daño inmaterial, qué comprende el material, cuáles son sus supuestos, cuál es su jurisprudencia. Y es que este fin de semana, el domingo, vamos a tener una charla bien interesante de cómo litigarlo en audiencia, ¿no? Yo no he visto una sola audiencia, fíjense ustedes, una sola audiencia, no la he visto, en el sistema procesal penal acusatorio, por supuesto que quizás ya se haya materializado, yo no he tenido la fortuna de verla, ni en el ámbito local, en alguna otra entidad, ni en el ámbito federal, en donde realmente se lleve una audiencia de reparación del daño, en esa de individualización de sanciones y reparación del daño, con todas sus vertientes, no dando por reproducido, quemando los cartuchos de pena y de reparación del daño allá en el juicio, en el debate de juicio oral. Eso me parece profundamente insensato, ¿no? Porque es una audiencia bien sustantiva, bien copiosa de elementos, bien importante. De hecho, es una audiencia para hablar de cosas totalmente distintas a aquellas de las cuales hablaron normalmente en el debate, una audiencia muy humanista, una audiencia que implica demasiada empatía desde la perspectiva del juzgador hacia los principales intervinientes del drama penal, como son la víctima y el imputado,
y sobre todo, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando se sabe manejar este tipo de audiencias, ojo, cuando se sabe manejar este tipo de audiencias de reparación del daño en su vertiente integral, con comprensión de estos conceptos que vamos a ver, ¿no? A veces, y lo digo por derecho comparado, llega a ser más grande, ojo con esto, llega a ser más grande la audiencia de reparación del daño que la propia audiencia del debate de juicio oral, ¿no? Del fondo, el cuerpo del delito y la responsabilidad penal. Entonces, creo que no es que la hayamos subestimado, lo que sucede es que, con todo respeto lo digo, por supuesto, porque todos estamos en esta evolución, en esta encrucijada, en esta línea de aprendizaje, eh, es por ignorancia, ¿no? Ya habemos algunas personitas ahí, estamos a nada de empezar, no se me desesperen, ya vamos a empezar, ya veo que se van reuniendo más y más, bueno. Ya las personas que quieran integrarse a la charla del domingo, el domingo ahí en el DECAC va a ser acerca de cómo litigar, litigación estratégica, ya en la audiencia propiamente dicho de reparación del daño, ¿no? Entonces vamos a ver cómo verdaderamente ahí en ese entorno, en la audiencia de reparación del daño integral, es una audiencia en donde tenemos que, bajo la estrategia de técnicas de litigación, por supuesto, de juicio, porque a ver, voy a hacer una precisión. Muchas veces hay personas que dicen, oye, pero ¿por qué las reglas de juicio se tienen que aplicar para todo tipo de audiencia? Y no solo en la duplicación del plazo, sino cuando hay revisión de medidas cautelares, cuando se discute cualquier tópico del sistema. Lo que pasa es que no es necesariamente que se quiera formalizar el procedimiento, sino que en todo caso se utiliza esta lógica de utilizar esas formalidades técnicas de juicio, eh, por una cuestión de fiabilidad de la información probatoria, para hacer un debido control horizontal de la información que habrá de transitar al nivel cognoscitivo del órgano jurisdiccional. Entonces, son estrategias, son técnicas, por supuesto, que se utilizan para que solo transite la información que es relevante, la que es importante, la que es conducente, ¿no? Y no que le demos de todo tipo de información al órgano jurisdiccional y que luego sea más complejo esto de hacer la discriminación y resolución correspondiente. Entonces, bueno, pues ya yo creo que va siendo tiempo, somos ya 171 personas y no dudo que eventualmente se vayan conectando algunas más, ¿no? Ya veo ahí un montón de amigos, a ver en lo que se van animando un poquito más, pues, porque ya vamos a dar el paso. Déjenme saludar a... son muchos. Janet, hola Janet, ¿cómo estás? Janet Galván, siempre estás ahí. No quiero que se me pase alguien, por eso a veces, si pasa eso, bueno, ofrezco una disculpa anticipadamente, ¿vale? Raúl Cepeda, Sonia, Miguel Ángel o Miguel Rodríguez Corzas, Leti Oliva, Gerardo, Marisol, Delia, Hilda, Delia, otra Delia, creo que sí son dos, Jimena, Miguel Baume, Claudia Estrada. Bueno, vamos a empezar con esta interesante charla. Acaba de entrar mi querido amigo ahí, Sergio Tobar Pacheco. Y bueno, pues ya dicho sea de paso, les voy a mencionar que pues me invitaron a un evento. A ver, lo siento, salí por un momento, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces vamos a iniciar esta charla. Va a ser acerca de los tipos de daños por violación a los derechos humanos y sus formas de reparación. Les decía que el próximo día 11 de agosto a las 18 horas vamos a estar ahí. Chequen la página de INACIPE. Doctor Fernández de Ceballos, el doctor Díaz de León, el doctor Eduardo Martínez Bastida y su servidor vamos a estar en un seminario permanente. Esta vez va a tocar hablar de tutela judicial efectiva y la verdad es que va a ser una dinámica bien padre. El moderador va a ser el doctor Fernández de Ceballos y pues es un evento gratuito, es para mera difusión jurídica, espero que puedan estar y de algo les sirva, ¿no? En esta labor que ustedes realizan desde el campo de su respectiva trinchera. Bueno, vamos a empezar con este álgido tema. Insisto, tipos de daño por violación a los derechos humanos y sus formas de reparación según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar primero porque hay mucha inquietud en torno a ¿qué es la reparación del daño integral?
De pronto ahí muchos tienen singulares dudas y dicen, no, es que ni siquiera hay seguridad de cuáles son todos sus ápices, sus conceptos, sus aristas, ¿no? Ni siquiera se sabe centralizar un concepto a partir del cual se puede hacer un análisis dogmático. No, sí es cierto, sí está definitivamente establecido el concepto a raíz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera sobrada, diría yo. Hay bastante jurisprudencia, es robusta la información para determinar que existen, pues, la vertiente inmaterial y la vertiente material que vamos a ir desentrañando poco a poco a la voz de ya, ¿no? Primero hay que recordar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues establece que esta reparación in integro, así denominada, pues procura concebir a la víctima no solo como desde una perspectiva económica, ¿no? No estrictamente económica, sino desde una perspectiva integral de todo lo que implica la persona. Miren, yo siempre he estado poniendo en boga que la ciencia desde muchos años a la fecha estuvo estableciendo a lo largo de muchísimo tiempo, siglos, que había facultades mentales superiores en el ser humano, ¿no? Y que esas facultades mentales superiores pues eran el habla, el pensamiento, el razonamiento, la atención, las facultades ejecutivas, el razonamiento. Pero de pronto la ciencia de 30 aproximadamente años a la fecha nos dice otra cosa, nos dice que no es cierto. Nos dice que están, por supuesto, la emocionalidad, la espiritualidad y la conciencia. O sea, se empieza a estudiar los fenómenos internos del ser humano, ¿no? De singular importancia, que fueron descartados por la ciencia, porque hace muchos siglos en la ciencia se indicó, bueno, tú me puedes decir cómo te sientes, pero no me lo puedes comprobar, y la ciencia lo que quiere es eso, comprobación. Bueno, pues ahora ya hay métodos científicos, tecnología de punta que puede comprobar estas vertientes de que les estoy hablando. Entonces, ¿esto por qué lo comento? Porque eso lo toma en cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Porque esa perspectiva integral también tiene que ver con las vertientes del daño moral que vamos a tratar de desentrañar, y ahí se habla de los dolores corporales, sufrimientos, la angustia, etcétera, etcétera, pero no solo de la víctima, sino de sus familiares, ¿no? Entonces vamos a tratar de empezar a concebir las cosas desde lo que nos dice, por supuesto es adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestra Ley General de Víctimas, que es de competencia concurrente. Voy a hacer un comentario bien sencillo, ¿eh? Por ahí hay algunas personas que luego me dicen, oiga, pero ¿por qué tendría que aplicar la Ley General de Víctimas para las entidades? No, pues por supuesto, porque es de competencia concurrente. Todas las leyes generales lo son. Entonces son para los ámbitos de las entidades y para el ámbito federal. ¿Y por qué? Porque en el artículo 169 se desentrañan o se establecen cuáles son las obligaciones de los asesores jurídicos. Fíjense ustedes, de los asesores jurídicos dice federales. No importa lo que diga la ley, es para los locales también, es por la vertiente de la competencia concurrente, así que no tengan la más mínima duda. ¿Por qué lo comentó como punto de partida? Porque siempre he insistido en el contenido que a continuación expongo. El artículo 169, en su fracción novena, si no mal recuerdo, novena, décimo, por ahí. Cuidado, porque luego bajan una que no está actualizada. Bajen la actualizada, váyanse a la Cámara de Diputados y de ahí bájenla. Dispone que dentro de las obligaciones del asesor jurídico no solamente está esa obligación de velar por los derechos de la víctima, por el debido proceso hacia la víctima. No, además de eso, también hay una obligación secundaria, ¿no? En equivalencia a esta primera obligación del asesor, el defensor tiene la suya con el imputado, por supuesto, el velar porque no le violen los derechos a su representado. Pero el asesor tiene una secundaria, que es la que le da sentido y esencia a la figura del asesor jurídico en este sistema procesal penal acusatorio. Suplir las deficiencias del agente del Ministerio Público. Tiene la obligación de suplir las deficiencias del agente del Ministerio Público. Y esto tiene un significado toral, porque hoy se sigue viendo en las audiencias cómo muchas personas todavía siguen argumentando, señoría, es que se trata de un órgano, el Ministerio Público se trata de un órgano estricto derecho al que no se le puede suplir deficiencia alguna, ¿no? Que no se le puede suplir deficiencia alguna. Eso es cosa del pasado, amigos y amigas, era la regla general antes. Hoy sigue siendo, digamos que puede ser una regla general, pero con una excepción muy marcada. La dispuesta en el artículo 169, fracción novena de la Ley General de Víctimas. Entonces, el asesor, ya basta de eso de que me adhiero, ¿no? Y que el trabajo lo haga técnicamente hablando la gente del Ministerio Público. No, por supuesto que esa es obligación del asesor jurídico, obligación primaria del asesor jurídico. Evidentemente el fiscal tiene
tiene la obligación de investigar y cuantificar la reparación del daño. Ahí están sus obligaciones en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si no lo hace, va a incurrir en una responsabilidad. Pero también con un enfoque primario y más directo del asesor jurídico. Es más, les voy a hacer un comentario. Por ahí, si no mal recuerdo, el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece claramente que en ausencia del asesor jurídico, ya en el último de los supuestos, la Fiscalía, el Ministerio Público podría representarle, ¿no? Podría representarle. Yo siempre he dicho que ese artículo, por supuesto, es inconstitucional. ¿Cómo va a representar el agente del ministerio a la víctima, habida cuenta la obligación que tiene el asesor jurídico de acuerdo a la Ley General de Víctimas, que es suplir las deficiencias del fiscal? ¿Quién supliría las deficiencias del fiscal si no hay un asesor jurídico que esté velando, ¿no?, por esa especie de laceración hacia la víctima? Entonces, en mi concepto, no es viable llevar audiencias sin asesor jurídico, ¿eh? Por ahí existen todavía quienes piensan que es solo si lo quiere la víctima, o si no es cierto, es de orden público. Tiene que ser impuesta en caso de que no designe, impuesto, perdón, en caso de que no designe uno la víctima, porque al final el código dispone que la intervención del asesor jurídico será en igualdad de condiciones a la defensa. ¿Verdad que no concebimos a un imputado sin defensor? Bueno, pues lo propio ocurre en el ámbito de la asesoría jurídica si queremos hablar de interpretación conforme, si queremos hablar desde el plano de la igualdad en un procedimiento, ¿no? Bueno, entonces conste, ya quedó establecido que una obligación primaria del asesor jurídico es suplir las deficiencias del fiscal. Voy a poner un ejemplo para que esto no quede como en el limbo, ¿no? Que se entienda a fondo. En una audiencia, supongamos inicial, el asesor jurídico pues está pendiente de la actividad ministerial. En algún momento el fiscal, al pedir las medidas cautelares, no pide prisión preventiva, no obstante, ojo, no obstante que tenía que hacerlo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque, dada cuenta los registros de la investigación, había información robusta en el sentido de que había riesgo para las víctimas. Pero además había antecedentes penales, ¿verdad?, de la persona detenida por delito doloso. Pero no solo ello, no dio el domicilio, había riesgo profuso de sustracción. Tiene 7 nombres registrados, ¿no? Bueno, en este orden de ideas, pues no puede sino concluirse que sí existe un profuso riesgo, pero de pronto llega la petición de medidas cautelares y la Fiscalía sorprende con una de presentación periódica, garantía económica y alguna otra combinación, ¿no? Naturalmente el asesor jurídico no lo puede permitir. De entrada porque existe un riesgo profuso para la víctima, ¿verdad? Él tendría entonces que suplir la deficiencia ministerial. Y si bien es verdad, el asesor jurídico no puede pedir prisión preventiva, ¿sale? Bueno, no obstante ello, ahí está la facultad dispuesta en la Ley General de Víctimas. Tiene que hacerle patente esto al juez. Es como una forma de pedirla de manera indirecta, porque tendría entonces que decirle, su señoría, haré un planteamiento en este momento, toda vez que el agente del Ministerio Público acaba de pedir estas 3 medidas cautelares que implican libertad de lo imputado, pero soslayando información que era de capital importancia y tenía que decírsela, porque no solo hay riesgo de sustracción, sino para la víctima por X, Y, los antecedentes y todo lo que les dije, ¿no? Entonces ahí estaré supliendo una deficiencia. ¿Y el juez qué tendría que hacer? No, el MP ni modo que el juez actuara así, ¿no? El MP ya me pidió esa y ni modo, ya es libertad. No, por supuesto tendría que pedir cuenta a la representación social, ¿no? Del por qué omitió proporcionar esa información, porque al final para eso están las partes, para hacer tutela efectiva de los derechos de la víctima y del imputado. Cuando esa tutela efectiva de sus derechos no funciona y es tutela ficta y no efectiva, pues entonces entra, en mi concepto, entra la tutela judicial efectiva, uno de sus ápices. Es decir, hay que controlar que ese operador no lo está haciendo bien, que está incurriendo en inconsistencias, que no conoce cabalmente el sistema, y no removerlo, ¿no? Como piensan unos, ¿no? Uno como juez no es nadie para remover a un defensor y para remover a un asesor jurídico. Lo que se puede hacer en todo caso es decirle, advertirle con un lenguaje democrático, entendible, por supuesto un lenguaje común, ese es el lenguaje de la calle, el lenguaje de sus domicilios, digámoslo, a un imputado porque su asesor jurídico está fallando una y otra vez, su defensa está fallando una y otra vez, o el asesor, según corresponda, ¿no? Y que esto pues implica que no se le está defendiendo de un modo adecuado. No obstante que, hablando de la defensa técnica, por supuesto es una obligación primaria del operador jurídico el hacerlo de manera correcta. Y en caso
de que ya se le hayan hecho su conocimiento, sea víctima o sea imputado, porque el supuesto del artículo 121 de la ley instrumental de la materia es para los dos, ¿eh? No nada más porque se haga alusión allá a la defensa, quiere decir que no aplica para la asesoría. Sí aplica. Les voy a dar una fórmula que yo siempre he utilizado para hacer interpretación conforme ya por default del Código Nacional de Procedimientos Penales desde los principios constitucionales. Yo siempre he dicho que en el código a donde se diga imputado, a donde esté la palabra imputado, acusado, ahí también dice víctima, ¿sale? Y a donde diga víctima, ahí también dice imputado. ¿Para qué? Para entonces entender cabalmente el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde la igualdad, las mismas oportunidades tanto para acusar como para defenderse, ¿no? Esa igualdad sustantiva sí existe entre el agente del Ministerio Público y la defensa, víctima e imputado, no con el Ministerio Público. Yo siempre lo he dicho, no existe la igualdad en el sistema procesal penal acusatorio. No existe. Es una aspiración. Existirá entre el defensor y el asesor, ¿sí? No tengo problema, pero con el fiscal no, porque aunque al principio le digan que es autoridad y luego ya más adelante en el procedimiento digan que es parte, porque así lo tiene dilucidado el Poder Judicial Federal, no obstante se le diga parte, el Ministerio Público no es esa persona que está sentada ahí en la audiencia y ya, no, eso es un sofisma patético, me parece. Ese agente del Ministerio Público es el Estado, con toda su infraestructura. Siempre lo he dicho, desde la Alemania civilística del siglo XVIII se ha puesto de relieve que el fundamento de la carga de la prueba del agente del Ministerio Público, que es el modelo que adopta México, es su facilidad para obtener prueba. Por eso el Ministerio Público tiene carga de la prueba en el procedimiento penal, porque es todo el Estado, su infraestructura material y humana. Imagínense el montón de ministerios públicos, de policías, de peritos, de secretarios oficiales, de más administrativos, ¿no? Y además poder, técnicamente hablando, en la ley, artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción primera, y tiene la posibilidad de amonestar, de multar, de arrestar, etcétera, si no le dan información probatoria rápida a los auxiliares de la Procuración de Justicia. Eso no lo tiene el asesor, no lo tiene la defensa. ¿Sí? Tienen auxilios, ¿no? Pero a veces hay que estar rogando los auxilios de sobremanera y jamás va a ser la misma infraestructura. Por eso también al Ministerio Público, en la lógica del procedimiento penal, se le acota en muchas partes del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es tiene 48 horas cuando tiene un detenido para poder hacerse de antecedentes de la investigación y si es que va a ejercer acción penal, si va a judicializar, es porque ya lleva con detenido, por supuesto, un haber importante, no solo para consolidar un hecho señalado en la ley como delito, un hecho con apariencia delictiva, ¿no? Sino que hay peligro en la demora y que además ya lleva el supuesto, el contexto general para la prisión preventiva, porque un Ministerio Público nada más puede judicializar con detenido cuando ya tiene el haber, ya lo investigó y lo tiene soportado para demostrar que va a pedir la prisión preventiva, ¿no? Y no defraudar al sistema, a los jueces, etcétera, cuando llega allá, lo llevó con detenido y luego pide medidas cautelares en libertad, porque me parece que eso es una especie de burla hacia la normativa si nadie lo controla. Eso no se debe de permitir, ¿no? Indefectiblemente. Pero bueno, el Ministerio Público es muy distinto, por eso no existe igualdad. Entre ellos sí, por eso ese 121 se tiene que ver no solo para la defensa, también para la asesoría aplica, la misma lógica. Y entonces si ya se le informó de una manera democrática a la víctima, al imputado, pues esa serie de inconsistencias reiteradas por parte de sus representantes y aún así quieren que siga representándoles, pues el juez no puede remover, la jueza no puede, ¿no? Ahí siempre he dicho que la adecuada defensa no solamente se compone de la defensa técnica y de la defensa material, sino también del vínculo de confianza que existe entre ambos, por regla general, ¿no? Entonces, si hay confianza, pues se queda. Y entonces hay que nombrar a un defensor público o asesor público, según sea el lado en que se resuelva, para que colabore con la representación, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que ya con esta serie de antecedentes vamos a entrar a los aspectos porque son bastantitos. Lo que quiero por lo menos hoy compartirles, que quede así bien claro, lo mejor posible, pues, de qué se compone la reparación integral. De un componente de reparación inmaterial, de otro material, y cuáles son las subdivisiones de cada uno de estos dos enfoques, que es muy desconocido, ¿no? La noche no nos va a alcanzar, por supuesto, para decirles algunas estrategias, tanto de investigación como de cuantificación de la reparación del daño y de litigación, por supuesto, ya al momento de llegada a la audiencia, ¿no?
de reparación del daño, que son audiencias sumamente bonitas, pero para eso les digo que estamos dando este curso en INDECAJ el próximo domingo. Se va a hablar mucho de la técnica que deben de tener los abogados ya estando ahí en la audiencia, para que las audiencias de reparación del daño no sean unas inertes, ¿no? No sean inertes, que realmente se lleven, ¿no? Y que sea un debate sustantivo, un debate con muchas cosas a demostrar, y que por fin en México en materia penal se empiece a cuantificar la reparación del daño como siempre se tuvo que haber cuantificado. Fíjense qué importante, ¿eh? Aquí en penal seguimos como con el dogma de que en homicidio las 5,000 veces el salario mínimo y los gastos funerarios y se acabó. Y eso es mentira, es mentira. Tenemos el amparo en revisión, 4,646, ¿no? 4,646 del 2014, que se publica hasta octubre del año 2015, en donde se dispone algo bien importante. Sabemos los penalistas que existe una vía civil, ¿no? Y siempre decíamos, bueno, aquí se condenó a esto, pero queda abierta la puerta para que se vaya a la vía civil. Entonces en este amparo en revisión nos dijeron, no, lo que el legislador pretendió al tratar de regular las reparaciones del daño en los códigos, en este caso era el de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, cuando se hace esa serie de reflexiones, pues era evitarle a las víctimas, fíjense ustedes qué importante, evitarle a las víctimas que se desgastaran acudiendo después de todas las vicisitudes, de las complejidades, del tiempo, del desgaste en todo sentido de un procedimiento penal, acudir todavía a otro procedimiento ordinario civil para tratar de hablar de responsabilidad civil y aparte hablar de indemnización de una naturaleza intocada en materia penal, porque allá sí, en materia civil, y lo digo con tristeza, me parece que no es correcto, se viene hablando de un componente más cercano a la reparación del daño integral en materia civil que en penal, pero también es insuficiente. Pero bueno, de entrada, con este amparo en revisión que les acabo de mencionar, 4,646 del 2014, ya los ministros dijeron lo que se pretende es evitarle la vía civil, entonces juez penal, tú hazlo. Aunque tu código se quede corto en materia de definición de reparación del daño, como es el de nuestro caso, el de la Ciudad de México, es insuficiente. Es insuficiente el concepto que se tiene de reparación del daño, no es integral. Cuando se hicieron estas normas no se sabía nada de la reparación del daño integral y se quedaron y no se ha armonizado con el sistema interamericano de derechos humanos como si el federal, como si en el Estado de México, como si en varios estados. Entonces aquí los ministros por lo menos ya dijeron, no importa, mira, no por supletoriedad vas a aplicar el Código Civil, no por supletoriedad, porque a ver, se ha definido en contradicción de tesis que la supletoriedad aplica únicamente cuando se dan 4 supuestos a saber, el primero de los cuales para hablar de supletoriedad, de aplicación supletoria, es que en la propia ley se mencione de manera clara la posibilidad de aplicar ese otro ordenamiento. Verbigracia, en materia de reparación del daño, el artículo 46, 47, no recuerdo muy bien, del Código de la Ciudad de México, del Código Penal, establece que se aplicará supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. Bueno, primer elemento para la aplicación supletoria. Si no hay esa especie de mención, no se puede. Pero la Corte crea como una especie de método diferente, no por aplicación supletoria, como por método de integración de la norma. Fíjense qué interesante, método de integración de la norma, para evitarle a las víctimas esa victimización secundaria o revictimización, después de pasar todo esto, tener que ir allá ante un juez civil y otra vez desgastar recursos humanos, materiales, etcétera, tiempo, pues que lo haga el juez penal de manera integral. Entonces el juez puede acudir a la fuente del artículo 1914, 1915, 1916, 1916, bueno, del Código Civil, ¿no? A donde se define de mucho mejor manera qué es esto del daño moral y sus vertientes, y a donde, ojo, de entrada, fíjense nada más lo que les voy a decir, de entrada, por lo menos con esta fuente civil, tenemos algo importantísimo, la posibilidad de que en lugar de que sea el salario mínimo por 5,000 veces, como lo indica la Ley Federal del Trabajo, pues, y aparte los gastos funerarios, pues ya tenemos la vertiente de que pueda ser el salario mínimo más alto, el más alto en la región geográfica. Ya de eso les hablaré después, ¿no? En alguna otra charla. Hay un tabulador, una tabla especial para tal efecto,
y aquí en la Ciudad de México, no sé, algo que tiene que ver con la prensa, prenchista, algo así, no sé, no recuerdo muy bien, pero es de 317 punto y cacho, un poquito más de 317. Esto multiplicado no por 5,000, sí, bueno, digamos por 5,000, pero por el cuádruplo, ¿no? O sea, fíjense qué interesante. Entonces, no va a ser solo una vez esta multiplicación, no solo es el salario más alto en la región geográfica, sino al cuádruplo. Imagínense hasta dónde, ya estamos hablando de millones. Estamos hablando de millones de pesos. Y eso siempre tuvo que ser una realidad en materia penal, directa por integración de la norma Amparo en Revisión 4646 del 2014, publicado en octubre de 2015. Fíjense qué importante andar siguiendo los amparos en revisión. Y es que tenemos una cultura en donde, es que si no es jurisprudencia, pues como que medio le hago caso. No, cuidado. A ver, no es lo mismo una tesis, y lo digo con todo respeto para nuestros servidores públicos federales, nuestros magistrados. No es lo mismo una tesis del circuito que ustedes quieran, un tribunal colegiado que ustedes quieran, no es lo mismo una tesis que una tesis constitucional que emite una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Porque lo están diciendo quienes tienen la última palabra. Ulteriormente, si entre tesis de colegiados o jurisprudencias hay una contradicción, al rato ellos van a resolver, son la última palabra. Entonces, si son la última palabra, naturalmente, los amparos en revisión, los amparos directos en revisión, hay que seguirlos. Hay que seguirlos, por supuesto. Esos nos traen información muy importante y no solo tenemos que adaptar nuestro devenir a la jurisprudencia nacional e interamericana, también a lo que está diciendo nuestra primera sala en torno a esas tesis, en torno a esos amparos directos en revisión. Es bien importante hacerlo patente. No estoy diciendo que subestimemos cuando lo hacen nuestros colegiados, también son directrices que orientan. Pero bueno, cuando la palabra viene de los que al final van a resolver el tópico, si es que llega hasta esa entidad, pues creo que es algo demasiado importante. Si bien es verdad al tenor, ahora ya esto se va a consolidar, estoy seguro, a raíz del sistema de precedentes, pero mientras tanto, esto me parece que lo tenemos que aplicar todos los jueces penales. Está bien claro que lo que se pretende es evitarle ese desgaste a las víctimas. Y por lo menos ya en las sentencias de penal estaríamos hablando de cuestiones importantes, ya sin tocar el proyecto de vida, la pérdida de oportunidades, y un sinnúmero de aspectos que vamos a ver en este momento que normalmente nos parecerían ajenos a los penalistas y nunca lo han sido. Jamás la reparación del daño, si bien es verdad es una pena de carácter civil desde su génesis y naturaleza, no menos verdad es que lo importante radica en que se impone mediante la sentencia penal. Es una pena pública derivada de la responsabilidad penal y el cuerpo del delito, ¿no? Si se dicta la sentencia en tal sentido, hay la obligación en consecuencia de condenar este vértice, la reparación del daño, pero integral, como siempre debió haber sido. Bueno, vámonos al primer aspecto que es lo concerniente a hacer la subdivisión, ¿no? La subdivisión entre el daño inmaterial y el daño material. Déjenme preparar esto que les traigo aquí. No voy a proyectar nada, voy a tratar de explicarlo. Por supuesto que si ustedes tienen algunas dudas, pues ahí voy a ir tratando de leerlas paulatinamente, ¿no? Primero, en torno al daño inmaterial, ya tenemos una primera jurisprudencia, ¿no? Esta jurisprudencia me gustaría que por ahí la anotaran para que tengan bien claro qué es lo que nos dice. Fíjense, la Corte Interamericana considera que los daños inmateriales ocasionados a las víctimas y a sus familiares no requieren ser probados. No requieren ser probados. Y es que nosotros tenemos un chip de que no, todo es prueba, todo se prueba, todo se prueba. Todo, si no hay dictamen, si no hay... No es cierto. Ahí está la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Los daños inmateriales ocasionados no requieren ser probados en torno a las víctimas y a sus familiares. Recordemos que hay 3 tipos de víctimas. Cuenta vida la Ley General de Víctimas, ¿sale? Si se la saben, ¿no? Por supuesto, víctima directa, la que resiente directamente la conducta, ¿sí? La violación al derecho humano o el delito, propiamente dicho, porque aplica para las dos esferas. ¿Por qué aplica para las dos esferas? Porque todavía hay muchas personas que dicen, esto es solo para reparación del daño integral para violaciones a derechos humanos. Es mentira. Amparo en revisión 312 del 2020. Ahí se dispone que es también para la comisión de delitos en identidad de conceptos, O sea, también para la comisión de delitos es reparación del daño integral con todas sus fibras, con reparación del daño inmaterial, material y justa indemnización, que es algo que vamos a tocar de manera muy somera un poquito más adelante. Bueno, para lo cual los jueces debemos de estar preparados para un nuevo paradigma, Definitivamente tenemos que estar preparados para este nuevo paradigma que implica empezar a involucrarnos
probatoriamente con aspectos muy subjetivos. Hay cuestiones que sí van a ser subjetivas y propias de cada contexto, propias de cada asunto, de cada hecho, y que tenemos que aprender a valorar, ¿no? Aquí normalmente en penal lo que queremos es siempre tener un dictamen, un documento, algo que objetivamente nos dé la información y no. En materia de reparación del daño integral hay muchos aspectos de carácter subjetivo propios del daño moral, ¿no? De los sufrimientos, de los dolores, ¿sí? De ese tipo de laceración que no tiene nada que ver con lo material o lo patrimonial, digámoslo, ¿no? De alguna forma. Ahora, no se preocupen mucho porque, pues, la verdad es que la Corte también ha venido entendiendo estos conceptos poco a poco, un poquito antes del año 2010 a la fecha, y ha ido evolucionando, y hay conceptos bien vastos, ya hay una construcción doctrinal totalmente, desde nuestra primera sala en materia de reparación del daño integral, ya existe, y la podríamos haber utilizado por lo menos desde 2012 a la fecha ya hay amparos en revisión muy importantes al respecto, ¿eh? Pero bueno, la falta de cultura de hacerlo o de mecanizarnos, de hacer las cosas como siempre se han hecho en los procedimientos, y pues ahí está la puerta civil, pues no nos dábamos cuenta que lo que estábamos haciendo con ello es lacerar, por supuesto, a las víctimas que al final ni siquiera deciden ser víctimas, ¿no? Bueno, que quede claro, entonces esta primer jurisprudencia que es, para que la apunten, caso 19 comerciantes contra Colombia. Caso 19 comerciantes contra Colombia. Es sentencia de fondo, reparaciones y costas, 5 de julio de 2004. ¿Sale? Párrafo 248. Repito. Sí, así se cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿eh? Para que no solo digan, ay, el caso comerciantes contra Colombia y bla, 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 bla. No. No, lo más didáctico, lo más correcto también para la ubicación de las demás partes, el órgano jurisdiccional inmediata, es citar todo. Si conocemos la línea jurisprudencial, si ya leímos el engrose o por lo menos casi todo el engrose, pues ¿qué nos cuesta citar el párrafo, ¿no? La ubicación específica, en qué tipo de resolución fue. Entonces, repito, caso 19 comerciantes contra Colombia, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 5 de julio de 2004, párrafo 248. Aquí es a donde nos dice la Corte Interamericana que los daños inmateriales ocasionados, pues, a la víctima y a sus familiares, hay víctima directa, indirecta, recuerden que hay potencial, ¿eh? Las indirectas son los familiares de la víctima directa y las potenciales las que por proteger a la víctima directa corren un peligro, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la violencia familiar. Estás viendo que le pegan a tu vecina, se sale el esposo que le está pegando, tú vas para tratar de sacarla, llevártela a la agencia, y si llega la persona esta, pues, ahí corres en todo momento un riesgo, ¿no? Por ese tipo de protección. Esa es una víctima potencial. Y existen las víctimas colectivas también, de lo cual podríamos hablar en alguna otra ocasión, ¿no? Pero bueno, recapitulando en el caso, fíjense amigos y amigas, nos dice, daños inmateriales ocasionados a las víctimas y a sus familiares no requieren ser probados, pues resulta evidente y propio de la naturaleza humana que experimenten dolores corporales, sufrimientos y angustia moral motivados por las transgresiones. No obstante ello, que ahí está respaldado con su jurisprudencia, ya la anotaron. No obstante ello, aquí en penal tenemos como una especie de acredititis, todo, hay que acreditarlo todo, por eso es que los peritos luego, cuando hacen sus test, sus baterías, sus entrevistas, etcétera, el estudio metodológico, sustantivo y de fondo, pues ya nos hablan de que sí existen esa especie de daños, ¿no? Y te dan alguna especie de sintomatología y ya la relacionan con el tipo de laceración a nivel interno de las personas y luego te hablan de una posible terapia y te hacen una media y te dicen que las consultas serían a tanto, haciendo una media entre las instituciones públicas y las privadas y bueno, y cometen un error crucial que vamos a ver más adelante, porque dicen 60 terapias, 30 terapias, ¿no? 90 terapias. O sea, ¿quién es un perito en psicología? Para poder determinar a ciencia cierta o cabalmente cuántas terapias necesita una persona para poder ser restituida. O sea, esa es la esencia de la reparación del daño integral, ¿no? En la medida de lo posible, restituirla al entorno en que se encontraba antes de la violación al derecho humano o de la comisión del delito. Lo que normalmente es imposible. Por eso hay que estar cuantificando. Es muy excepcional, no digo que no se pueda, pero es muy excepcional. En algunos delitos ni hablar, ¿no? En el homicidio, ¿cómo le haces? Imposible. Por eso tenemos que hablar de otros conceptos patrimoniales como justa indemnización, etcétera, etcétera. Pero bueno, fíjense aquí, qué importante, vamos a ver más adelante la jurisprudencia donde se nos indica que los peritos no deben de poner tope. Por ejemplo, en terapias, ya sea psicológicas o médicas, deben de dejar la puerta abierta.
hasta verificar que haya una restitución eventualmente, ¿no? Porque, digo, al final puede necesitar terapia hasta durante un año más o dos. ¿Quién dijo que no? Ahí, pues hay solamente que tener bien identificada la jurisprudencia para no incurrir en el defecto, ¿no? En el defecto de que los peritos sigan cerrando la puerta y decir tantas terapias nada más. Pueden hacer una proyección aproximada, pero sin decir solo 30, solo 60. No, eso normalmente es un tema de gastos futuros, ¿eh? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que el cuerpo no te avisa, el cuerpo no te dice cuándo va a necesitar más o cuándo te puede pasar algo. Siempre pongo un ejemplo en donde si a una persona le atropellan, ¿no? Pierde una pierna, pero con motivo de la pérdida de esa pierna tiene que estar utilizando muletas, ¿verdad? Mientras no tenga su prótesis, que en todo caso tendría que ser la más adecuada, que es lo mínimo que puede pedir porque hay muchos conceptos de reparación. Pues por estar caminando en muletas se puede afectar la cadera, ¿verdad? Alguna otra parte, la otra pierna. Si 2 años después esto, de andar un año así, con todo el procedimiento, con las vicisitudes y todo el tiempo que dura, le trae una consecuencia derivada de que perdió el miembro, a la postre también se tiene que reparar. Son gastos futuros que también se tienen que reparar. Por eso, por regla general, la vía de ejecución siempre debería de quedar abierta. No obstante, hay una cuantificación semi-integral, como la que vamos a tratar de ver. De todos modos, tiene que quedar abierta la posibilidad de que se siga cuantificando algún otro particular en etapa de ejecución, por esto que les acabo de decir, ¿no? El cuerpo no te avisa, a lo mejor te pasa a los 2, a los 3, a los 5 años, yo conozco casos de hasta 5 años después, necesitan una nueva intervención derivada de lo mismo, lo único que hay que acreditar es que hay nexo de causalidad, como que nos enseñan en penal, ¿no? De la teoría de la equivalencia a las condiciones, de la conditio sine qua non. Pues así hay que acreditar el nexo, que realmente el derivado de ese daño, pues obedece a las lesiones de origen, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, cuando habla de esto del daño inmaterial, la Corte Interamericana nos reitera, ¿no? Que un tipo de daño de esta naturaleza lo puede causar la denegación de justicia. Cuando hay denegación de justicia, cuando tú ves que hay problemas en la administración de justicia y no hay acceso real a la justicia como debe de ser, es decir, pleno, ¿le afecta nada más a la víctima o también se lleva ese contexto o esa lógica a la familia? Si normalmente la familia anda atrás de las personas, hasta ayudándolas, llevándolas a las agencias del Ministerio Público, a las audiencias, etcétera, ¿no? Por supuesto que las víctimas indirectas necesitan tener un reconocimiento totalmente diferente al que hoy en día se ha tenido. Fíjense ustedes, algo de lo que yo suelo quejarme mucho y lo digo con profundo respeto, tienen a la familia sentada ahí en el público. Ahí está el papá, ahí está la mamá, los hermanos, los más allegados, los más directos. Cuando ellos deberían de estar en la mesa de litigación. Ellos deberían de estar en la mesa de litigación porque son víctimas indirectas que ameritan reparación del daño integral también, en la medida de los enfoques que lo necesiten, ¿no? Entonces, por regla general en el sistema procesal penal acusatorio, la gran mayoría de personas, la gran mayoría de familiares que están ahí en el público viendo el asunto de su familiar víctima, lejos de estar ahí, tendrían que estar necesariamente sentadas como titulares de derechos sustantivos, como parte no técnica en el procedimiento penal. Vamos a ser francos, amigas y amigas. ¿Quién lo hace? A ver, realmente, ¿quién lo hace? Habrá algunos que lo hagan, ¿no? Pero me parece que es una regla abruptamente general el hecho de que nada más esté ahí la víctima directa, ¿no? No es que los familiares no son acompañantes nada más, ¿no? También se laceran, lo vamos a ver a continuación, ¿no? En las vertientes del daño inmaterial. Bueno, por eso incluso vamos a hablar en su momento de la indemnización compensatoria, que por aquí existe también una vertiente. Les aconsejo mucho leer de pies a cabeza, aprenderse totalmente este amparo en revisión, de verdad, definitivamente el 312 del 2020, porque ahí es muy reciente y ahí es a donde se indica que el concepto de la reparación del daño integral aplica perfectamente en todas sus aristas a la comisión de delitos, claro, de acuerdo, dependiendo sus aristas, dependen de la naturaleza del delito que se haya cometido, ¿no? Pero, sobre todo porque en este amparo se habla de la compensación subsidiaria, ¿vale? Como ya se había hablado antes, pero aquí se hace de una manera ya muy robusta,
se indica que si no se pudo lograr la reparación del daño integral respecto a una víctima, lo que en penal ha sucedido, les preguntaría, casi en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, no sé, pero en un número muy, muy elevado sí lo creo. Bueno, pues, o cuando se sustraiga la acción de la justicia a la persona imputada, pues ahí como que le falló el Estado, ¿no? Quien debería ser el persecutor, el administrador. Bueno, pues existe la vía por conducto del Comité Ejecutivo del Fondo de Apoyo a las Víctimas del Delito. Hay toda una normativa respectiva. Lo que pasa es que muchos dirán, eso no funciona, etcétera. No se litiga, que es otra cosa, porque sí hay casos en donde se han pagado compensaciones subsidiarias. Cuando ya no se pudo por parte del obligado directo, que es el imputado, siempre he dicho que hay niveles de garantía de reparación del daño. Y aquí me voy a detener tantito en unos aspectos del sistema acusatorio. Es que garantizar la reparación del daño no es pagar la reparación del daño. Cuidado, amigos y amigas, con eso. Se los digo de verdad, con todo respeto, cuidado con pensar que reparar, de que garantizar significa pagar. Verbigracia en el procedimiento abreviado, ¿no? ¿Quién dijo eso? Formalidades esenciales del procedimiento. Primero se tiene que dictar una sentencia para después hablar de ejecutar las penas. Y la reparación del daño es una pena. Nunca ha perdido el carácter de pena. Entonces, primero llevamos el abreviado, medios de convicción que corroboren la imputación, ya que acepte el imputado todas sus fibras, etcétera, etcétera. Ah, ojo, yo he visto por ahí que algunos dicen, y que acepta la reparación del daño. No, cuidado, creo que ahí deben de tener muchísimo cuidado cuando representan a las personas imputadas. No digo que no reparen integralmente, porque la reparación del daño integral también debería de aspirar a consolidarse en el abreviado y en las salidas alternas. Cuando se sepa más de esto van a ver cómo van a ser más difíciles las salidas alternas y el procedimiento abreviado por este tema. Pero, por ejemplo, en el abreviado, amigos y amigas, la reparación del daño no se negocia, o sea, se puede negociar como lo hacen normalmente. Pero lo que se negocia de acuerdo a la naturaleza de la figura del plea bargaining, que es el derivado ahí que adoptamos, que es muy similar a lo que hacen en Estados Unidos, pero no es igual. Fíjense ustedes, se negocia el cuerpo, el delito, el cuerpo del delito, ¿no? La integración del delito y la responsabilidad y la pena. Estos conceptos son los que son materia de negociación, no la reparación del daño. La reparación del daño se prueba. Se prueba. Y esto lo dispone el propio artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese artículo 206, no me acuerdo si es el párrafo final o el penúltimo, indica que la reparación del daño la determinará el juez en la sentencia, con base en las alegaciones de la víctima. Un ejemplo, vamos a suponer que es un fraude y se van al abreviado, aceptan delito, responsabilidad, aceptan por supuesto también la pena de prisión, no aplica multa, pero bueno, la prisión. Vamos a suponer que es un fraude muy cuantioso, ¿no? Pero le piden como reparación a la víctima 10 millones de pesos. Pero tú ves que hay medios de convicción que avalan solo 8. Entonces, en esa audiencia de abreviado, no obstante, se acepte el delito, se renuncia al juicio, una vez entendida la naturaleza y alcances del abreviado, se acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que corroboran esa imputación, que forman parte de la acusación del Ministerio Público, etcétera, etcétera. No tienes por qué necesariamente aceptar la reparación. ¡Debátela! El hecho de que los defensores debatan la reparación del daño no impide que un juez admita el procedimiento abreviado. ¿Sale? O tú vas a decir, oye, pero ¿cómo 10 millones? Si hay medios de convicción para 8 nada más. De manera tal que entonces va a haber oposición en la materia de reparación del daño. ¿Y qué creen? Algo muy importante, muy importante. El juez va a tener que hacer valoración probatoria. No se me espanten, ¿eh? Yo sé que de acuerdo al amparo en revisión, a donde se definió la vertiente del procedimiento abreviado, ya la última palabra, donde le hicieron más caso a nuestro exministro Cosío, se determinó que no hay valoración probatoria en el procedimiento abreviado. Sí, lo sabemos. No en cuerpo del delito, en responsabilidad. Está la pena sin problema. Nadie va a valorar ahí, ¿no? Solo es una corroboración de medios de convicción que constaten esa imputación. Ok, algo superficial, ¿no? No un método de valoración profundo. Pero en los demás aspectos debe de haber, por ejemplo, en la concesión o no de sustitutivos y beneficios, para imponerlos o no, necesito prueba, necesito antecedentes penales. Si el Ministerio Público me pide que se nieguen, necesito que me pruebe que hay viabilidad para negar, ¿no? Que tiene delitos dolosos que se persiguen de oficio en esos antecedentes, adiós sustitutivo.
que tiene varios antecedentes que, aunque no son determinantes para negar el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, si son varios, hay una historia criminal que denota que no aprende de la experiencia esta persona, etcétera, etcétera, pueden utilizarse, aunque no son determinantes, para negar el sustitutivo, pero es un factor probatorio. Pues lo propio ocurre con reparación del daño. O sea, que normalmente ustedes negocien la reparación del daño, nos liberen de la carga y a los jueces de hacer un tipo de valoración más a fondo es otra cosa. Pero puede haber debate en reparación del daño. Díganme en qué artículo del procedimiento abreviado se indica que tiene que aceptar la reparación del daño el imputado. Es más, ni siquiera hay un artículo que indica que tenga que aceptar la pena, caramba. ¿No? Dicen aceptarla, ser sentenciado con base en los medios de convicción, la información que obra en la acusación. Sí, pero eso es una cosa. Pero la reparación del daño es un tema diferente totalmente. Entonces, si ustedes se oponen porque no, porque están pidiendo algo injusto, bueno, se autoriza el abreviado, se autoriza. Y ya con las alegaciones de las partes, el juez tiene que hacer una ponderación, una valoración en el tema de reparación del daño para definir a cuánto se va a condenar, a cuánto sí, a cuánto no. Fíjense qué interesante, ¿eh? Lo que pasa es que la práctica de pronto nos normaliza y la práctica indica que siempre somos proactivos y se les paga antes a las víctimas. Está bien pagarles antes, ¿eh? Yo no digo que no. Ser proactivos con la víctima, plausible totalmente, ¿sale? Está muy bien. Pero cuando hay un conflicto ahí de intereses, cuando hay algo injusto, o sea, no es que te pidan lo que te quieran pedir. Al final la reparación que te van a solicitar debe tener un soporte, ¿no? Debe tener un soporte. Y si no hay el soporte, entonces ahí hay actos de defensa que ejercer, ¿vale? También lo digo desde el lado de la víctima. Si hay un soporte probatorio y te están pidiendo la integral, lo siento. Si te cuesta mucho aceptar un monto de esa entidad y por eso no se van al abreviado, pues lo siento, la reparación del daño integral es difícil, es muy cuantiosa. O sea, imagínense, nada más hablando de indemnización por muerte. Hoy en día muy probablemente a las personas se les tengan que estar pagando cerca de 6 millones de pesos. Con el amparo en revisión 4646 del 2014. Y como mínimo, ese es un referente mínimo, lo dicen en el propio amparo en revisión, ¿no? El amparo directo en revisión lo dice. Esto es lo mínimo, porque todavía existen otros conceptos, porque después vamos a hablar de algunos ápices, como los que a continuación exploraremos como medidas de reparación integral, material e inmaterial. A ver, quedamos que entonces existe aquí arriba un concepto, ¿no? Un concepto de reparación del daño integral. Aquí abajito hay un subconcepto, inmaterial, y aquí otro, material. Olvidémonos del material, vámonos al inmaterial, para que vean cómo sí está bien definida la reparación del daño integral. Primer subelemento, ¿sale? Reparación del daño integral, inmaterial. Primer subelemento es el daño moral. O sea, la primer faceta o ápice o arista, como le quieran ver, de la reparación del daño inmaterial es el daño moral. Ese tipo de daño inmaterial que abarca perjuicios a la honra, el sufrimiento, dolor, humillación a que es sometida la víctima, el atropellamiento a su dignidad humana en esencia. En derecho civil, ahí en el 1916, si no mal recuerdo, tenemos un concepto muchísimo más amplio de reparación del daño. Están más habituados a esa especie de entornos porque, dicho sea de paso, la reparación del daño, insisto, es una pena de naturaleza civil, ¿no? Pero bueno, ya los penalistas no podemos decir, ahí te queda abierta la puerta. Recuerden que ya es un tratamiento que el juez penal debe de ejercer de manera integral desde el dictado de su sentencia, ¿eh? Bueno, en este sentido, ese daño moral, pues tiene algunas tesis que les quiero, algunas jurisprudencias, perdón, de la Corte Interamericana, que les voy a ir compartiendo paulatinamente hasta el momento, hasta el instante que dure hoy la charla, ¿no? Porque tengo pensado estar platicando con ustedes así progresivamente por difusión. Hace mucha falta, por ahí hay un código iberoamericano que sugiere que los jueces, dada cuenta de la experiencia que se va adquiriendo, razón de más en esta transición, enseñemos de manera desinteresada, ¿no? A la sociedad, al colectivo de litigantes, etcétera, etcétera. Claro, respetando sus asuntos, respetando la secrecía de los mismos, ya saben ustedes qué tipo de aristas, y eso se puede hacer perfectamente, ¿no? Y no le veo nada de malo. Les voy a traer ese código iberoamericano en sus artículos para la próxima charla que vamos a tener. Voy a estar haciendo estos ejercicios paulatinamente.
para que nos familiaricemos más con este tema poco a poco, porque es muy extenso, muy copioso, y la verdad es que esto se tiene que estar haciendo valer ya de una vez por todas en todas las audiencias del sistema procesal penal acusatorio desde el principio. Muchos me preguntan, oigan, ¿y desde cuándo es esto la reparación del daño integral? Desde que tomas el cargo de asesor jurídico, te tienes que poner a investigar ya, ya. O sea, no es que solo el MP tenga la responsabilidad, si no se cuantificó, ojo con esto, que nunca se ha hecho valer, si no se cuantificó la reparación del daño moral, ya incurrió en responsabilidad integral, perdón, no moral, integral, ya incurrió en responsabilidad del Ministerio Público, pero también el asesor jurídico. Vamos a ver sus fundamentos, ¿no? Por el Ministerio Público en una de las fracciones del 131 y después les digo en la Ley General de Víctimas el del asesor jurídico, pero los dos incurren en responsabilidad, así que no es que, ahora tampoco se vale, por ejemplo, que en las salidas alternas, llámese acuerdo reparatorio, suspensión condicional, llámese bueno, solo estas dos, las formas de terminación anticipada, que no solo es el abreviado, como muchos dicen, es el abreviado, ahí hay 4 formas de terminación anticipada, es el abreviado, criterio de oportunidad, el sobreseimiento y el perdón, ¿no? Entonces, hablando de criterio de oportunidad, de abreviado, de salidas alternas, pues hay temas de reparación, ¿verdad? A veces hay asesores que en las audiencias se hace el planteamiento y dicen, oposición, me opongo porque aspiramos a la reparación del daño integral. Ah, está muy bien el argumento, sí, muy padre, ¿no? Pero ¿qué has hecho, asesor jurídico, para investigar y cuantificar la reparación del daño integral? El juez ahí le tiene que pedir cuenta al asesor jurídico. A ver, no es que aspires en ese momento a la reparación del daño integral, esa aspiración era desde el principio. Desde que hay una detención, por eso debería de haber un asesor jurídico siempre, porque se tiene que estar cuantificando, comprobando y cuantificando de momento a momento las diversas aristas de la reparación del daño integral. Pero si el asesor jurídico, llegada a esa salida, el planteamiento de salida, solo invoca de manera superficial ese tipo de posición, por la reparación integral tendrá que demostrar que ha hecho, que ha ejercido, ¿no?, vertientes para tratar de comprobarla y después de comprobarla, cuantificarla. O sea, no se vale que estemos en intermedia y no ha hecho nada el asesor y se quiere oponer así. No, pues ahí hay que hacer cosas muy importantes que pueden lacerar incluso un asesor jurídico. O sea, de verdad se los digo que la responsabilidad del asesor jurídico en este sistema es copiosa, es enorme. Voy a hacer una afirmación que ya cada vez más va el colectivo el ejercicio de la abogacía entendiendo un poco más, pero muy pocos todavía, muchos todavía no, Fíjense. Es la posición más difícil del sistema procesal penal acusatorio, la del asesor jurídico. Ustedes dirán, no, hombre, ¿cómo crees? Es la del juez, no, la del MP, la de la defensa. Es la más difícil. ¿Por qué? Porque es a donde prevalece más el yugo de la ignorancia. Tenemos una cultura profundamente garantista hacia los imputados. Siempre vengo sosteniendo que desde Roma nos enseñan, nuestro derecho es germánico-románico, ahora le meten aspectos sajones, anglosajones, y pues es un híbrido de culturas, pero dada cuenta que nuestro derecho penal tiene cuna germánico-románica, todo era garantismo hacia los imputados, y que el indubio pro reo, y que siempre garantismo hacia los imputados, ¿no? Y las víctimas, ¿a dónde quedaban? No eran nada las víctimas no eran nada. Del holocausto a la fecha aproximadamente surge ya de manera más copiosa y responsable la victimología y se empieza a desarrollar, ¿no?, con mayor compromiso. En ese orden de consideraciones tenemos muchas dudas todavía en el ámbito del garantismo victimal. Pero es que de pronto vino la reforma del sistema procesal penal acusatorio, esta vacatio legis de 8 años, y se nos olvidó algo crucial: leer la exposición de motivos, ese dictamen de comisiones de 664 hojas en formato PDF que nos la facilitaron al glosarlo así, a donde viene el espíritu del legislador del sistema procesal penal acusatorio, antes de que vinieran los dictámenes de comisiones hasta 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjense qué importante. En el primer dictamen de comisiones se habla de la víctima, se habla de que en México ya el más débil en México ya no es el imputado, porque así nos enseñaron el derecho, porque dicen, es que está solito, es un ser humano con su defensor contra el Estado, ¿no? Pues no, nos dicen que en base a la ley del más débil, Luigi Ferraioli, que es la víctima, porque la víctima en nuestro sistema, primero, la víctima no decide ser víctima, ¿sale? Primer punto de entrada, ¿no? Además de que no decide ser víctima y la llevan a tal terreno, es muy revictimizada por las instituciones, por la idiosincrasia occidental,
por la forma de comprender el garantismo victimal o de no comprenderlo o de ignorarlo en nuestras instituciones. Y se la pasa haciendo lacerada. Y un ejemplo de que hay mayor garantismo para los imputados es el siguiente. Vean ustedes. Los imputados tienen normalmente cuando son detenidos un defensor público en la agencia del Ministerio Público, ¿cierto o no? Yo sé que no alcanza, ¿eh? O sea, yo sí soy un órgano jurisdiccional en donde reflexiono que hay un defensor o dos para la agencia y luego van por turnos y que no alcanza para el número de asuntos. Y que entonces, ¿cómo podemos hablar de adecuada defensa en todo momento? ¿Cómo podemos hablar de adecuada defensa cuando en realidad hay tan poquito servidor público para tanto detenido, ¿no? Entonces de pronto llega un detenido en la inicial y nos dice, yo ni conocía a mi defensor, ¿por qué no creerle? Es hasta insensato no creerle. Claro que muy probablemente está diciendo la verdad, pero para ello tendríamos que ser conscientes de cómo están conformadas nuestras instituciones, del contexto ministerial. Solo conscientes, es un tema de conciencia. Yo siempre he dicho que nuestro sistema sería muy diferente para bien si quienes lo ejercemos desde las distintas trincheras nos diéramos la oportunidad de ser más conscientes en el ejercicio. ¿Y conscientes de qué? De que estamos tratando con la realidad humana. Siempre he dicho que un imputado, una víctima, vistos por igual. Así como el asesor o como el defensor, como ellos, también son personitas que están buscando un mejor proyecto de vida, que quieren mejores condiciones de vida y ameritan una atención totalmente más humanizada, ¿no? Por ahí recuerdo en una ocasión un compañero juez de Chihuahua, Guanajuato, me mandó un mensaje padrísimo, ¿no? Aquí por la página y me dijo, oye, mi querido juez, muchas gracias por tus consejos, que ya ven que a mí me gusta tratar mucho el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Para que las emociones no te incapaciten al momento de estar en cualquiera de las trincheras y actúes siempre con la razón. Me dijo, fíjate que aprendí mucho y aprendí sobre todo a dejarles hablar más a las víctimas y a los imputados. Bueno, me manda un video fabuloso, no lo paso por respeto a él, un video fabuloso en donde una víctima en un juicio, en un debate de juicio, está hablando a la mitad del juicio, pidió el uso de la voz, y está hablando y está reconociendo que el sistema no era como él pensaba. Dice, yo cuando empecé esto, yo ni quería ir a denunciar, porque ya no confiaba en las autoridades. Pensaba que todo era corrupción, porque así se dice en el colectivo social. Pero hoy me doy cuenta que no, estoy en un juicio oral en donde en todo momento he tenido un asesor jurídico que me ha asistido, un juez, como usted le dice a este conocido, a este amigo, que me deja hablar de aspectos que uno quiere hablar, porque a veces ellos quieren hablar de cuestiones humanas, de esos dolores, de esos sufrimientos. Y de pronto hay órganos jurisdiccionales que les dicen, no, a ver, eso aquí no importa. A ver, asesor jurídico, asesore a su víctima, asesore a su imputado para que se ciña a argumentar sobre aquello de lo cual estamos hablando. No, perdón, pero creo que el acceso pleno a la justicia implica escucharles en amplio sentido. Y creo que un juez siempre debe ser empático en torno al tratamiento de un imputado y de una víctima en tal sentido. Y ser empático con ellos es lo mejor que puede suceder, ¿eh? Muchos, por no entender la empatía, piensan que la empatía te va a afectar porque te vas a poner del lado de uno o de otro. No es cierto. O sea, eso es falta de inteligencia emocional. La empatía sería en todo caso tratar de entender su realidad, la compleja realidad que está viviendo esa víctima, ese imputado, ¿sí? Y escucharle, respetarle todos sus derechos, no para tomar partido de sus posiciones. Dios, si te persuade alguien en la audiencia, sea defensor, sea el imputado, la víctima, pues está llorando por su argumentación, su retórica, si te persuaden ya estás mal como juez. Eso es falta de inteligencia emocional también. Porque no, esto no es de persuadir al juez y que, ay, yo creo que sí, ay, mira cómo lo señaló, mira cómo lo dijo, mira, está llorando. Eso no sirve. El juez ni siquiera resuelve por persuasión. El juez resuelve por valoración objetiva conforme a la sana crítica, lógica, máximas de la experiencia, conocimientos científicos, de la información probatoria que le es incorporada. Más allá de sus prejuicios, más allá de su sistema de creencias, ¿eh? Porque aunque un juez hoy en día no tenga como sistema de creencias la psicología del testimonio, el control de cientificidad de la prueba pericial, se tiene que despojar de su sistema de creencias, porque esa es la forma en que hoy hay que valorar la prueba, ¿no? Entonces, ser empático significa eso nada más, no significa dejarte ir, no, al contrario, ponerte en sus zapatos sin ahogarte en su realidad, pero entenderla y sobre todo escucharles y respetar todos sus derechos, pero del uno y del otro. Fíjense ustedes, siempre he dicho, amigos y amigas, siempre he dicho
que la mejor forma, si tanto se quiere respetar a las víctimas como es correcto, la mejor forma de respetar a las víctimas, ¿saben cuál es? Respetar todos los derechos del imputado. Fíjense, respetar todos los derechos del imputado. Porque si respetamos todos los derechos del imputado en todo momento del procedimiento, ¿qué creen? Nunca sucumbe el debido proceso. Si respetamos todos sus derechos, el debido proceso es firme y entonces no se deja impune a la víctima. Cuando esto no se entiende, se le laceran, se le violan derechos al imputado, etcétera. Al rato que vemos, amparo, un debido proceso, fuera, libertad y dejan impune a la víctima, ¿no? Y entonces ahora el Estado es el que tiene que reparar por vía de compensación subsidiaria, porque la Constitución es clara, ¿eh? La Constitución pone de relieve, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar, garantizar derechos humanos. Si no lo hacen, la consecuencia innata es prevenir, tomar cartas en el asunto, investigar la violación del derecho humano, sancionar la violación del derecho humano, es decir, el servidor público que la cometió, y reparar de manera integral, ¿no? Y ya podríamos hablar, entre otras cosas, pues de esa compensación subsidiaria que, híjole, está bien compleja. Miren, yo siempre he dicho algo también. No, esto no le gusta a muchos, pero cuando una orden de aprehensión prescribe, díganme a quién le estamos fallando. Cuando una orden de aprehensión prescribe, ¿verdad que a la víctima? La víctima tendría derecho a la compensación subsidiaria. Amparo en revisión 212 del 2020. O sea, para que no digan que yo lo dije. Ahí lo sostiene el amparo en revisión. Entonces, vamos a ver qué estamos haciendo y qué estamos realmente dejando de hacer por los principales intervinientes del drama penal, ¿no? Bueno, entonces daño moral, ya recapitulando en el caso, es el tipo inmaterial y abarca los perjuicios a la honra, el sufrimiento, dolor, la humillación, toda especie de afectación a la dignidad humana, pero recuerden que entra el entorno de la familia también, ¿eh? Aquí tenemos jurisprudencia, se las voy a decir, les voy a decir cuál es. Caso Trujillo Oroza con Z, contra Bolivia. Sentencia de reparaciones y costas, sentencia 27 de febrero de 2002. Párrafo 77. Repito, caso Trujillo Oroza contra Bolivia, sentencia de reparaciones y costas, sentencia 27 de febrero de 2002, párrafo 77. ¿Vale? ¿Ahí qué se nos indica en esta jurisprudencia? Bueno, pues que en el daño moral se toman en cuenta los efectos psíquicos vinculados con los padecimientos físicos, las alteraciones a la vida cotidiana de las víctimas y sus familiares y el menoscabo a sus valores más significativos. Por ahí luego hay unas discusiones un tanto inertes por confundir un poquito los conceptos, lo digo por supuesto con respeto, amigos y amigas. Todo esto que trato de transmitirles es con un fin meramente de difusión de información que es muy importante en nuestro sistema para que esta curva de aprendizaje se empiece a consolidar. Yo creo que hoy no existen expertos, no existen expertos. Digo, si por ahí ven a alguien que les dicen que es un experto y que creo que es un concepto equívoco de su persona porque estamos tan atrasados en la curva de aprendizaje. Nos falta tanta apertura mental y tanta conciencia en el ejercicio que los expertos pues se van a empezar a producir yo creo que de 5 años para arriba, ¿no? Todavía falta mucho para empezar a hablar de ello, ¿no? Creo que sería muy aventurado ahorita señalar a personas como expertas. Por ahí me decía uno así que decía que es experto, ¿no? En el tema. Me decía que confundía los conceptos de por ejemplo, las alteraciones psíquicas y físicas, decía, las físicas no van en el rubro del daño inmaterial, ¿no? Pues son alteraciones del cuerpo humano, ¿no? Perceptible, eso no tiene nada que ver, de verdad era un concepto totalmente incomprendido. La reparación del daño por los aspectos psicológicos y físicos son totalmente materia de reparación del daño en el rubro que estamos observando en este momento. Falta de lectura de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, a ver, este tipo de daño normalmente puede ser reparado ya en algunos sistemas por tasación, como es el caso de México, de la Ley Federal del Trabajo y todo esto. Recuerden, al cuádruplo por la ley, por el Código Civil, aplicación por integración de la norma, amparo en revisión 4646-2014. Bueno, por vía de indemnización. Si no hay tasación en algún sistema normativo, pues le corresponde al juez entrarle a la valoración de este tipo de aspectos. Qué difícil, ¿no? Valorar la subjetividad. No es tan difícil. Les voy a decir por qué. A ver, hemos valorado prueba
Sí, ¿verdad? A ver, la psicología del testimonio es subjetiva, sí, ¿verdad? O alguien me podría decir que ya tiene el sistema categórico o la técnica para dilucidar si una persona está mintiendo, diciendo la verdad, o hay un error de la memoria que cobre vigencia, ¿no? Porque antes pensábamos que todo era verdad o mentira. No es cierto, ¿no? Es verdad, mentira y error de la memoria. Por ahí le dicen las mentiras sinceras a algunos autores, ¿no? Como Víctor de Paula ahí en Brasil, gestado en la escuela de Girona. Bueno, ¿hay subjetividad en torno a la valoración de esos aspectos? Claro que hay un montón de subjetividad. Por eso es prácticamente imposible andar sentenciando solo con prueba testimonial. Por eso necesitamos corroboración periférica, por eso necesitamos ciencia, pero ciencia de verdad. Ciencia de verdad, control científico de la prueba pericial. No como, lo digo con todo respeto, no voy a hablar de aquí de México para no tener repercusiones, pero a ver, hay algunas agencias de otros lados de Latinoamérica en donde para verificar si algún objeto tiene huellas dactilares, utilizan todavía técnicas que son apenas superiores a juguetes mi alegría. Perdón que lo diga así. Yo sé que es un tema de infraestructura económica, material, es difícil, pero para controlar la cientificidad de la prueba pericial tenemos los jueces que saber. Y no solo los jueces, porque cuando se habla de valoración y razonamiento probatorio, le hacen así los abogados, va, y eso es del juez. No es cierto. Debe de saberlo el MP, debe de saberlo el defensor, el asesor jurídico, al mismo nivel o más que el juez. ¿Por qué? Porque si el juez no valora adecuadamente, con psicología del testimonio, control de cientificidad de la prueba pericial, es decir, epistemológicamente, si no lo hace adecuadamente, ustedes sí saben de valoración y razonamiento, entonces tendrán que convencer al tribunal de alzada que el juez no supo valorar, ¿verdad? Así como el juez controla a los operadores, también ustedes controlan la actividad jurisdiccional por medio de la oportunidad recursiva, pero hay que saber para esto, de manera tal que ahí en el plano de la valoración va a haber siempre mucha subjetividad. ¿Por qué? Porque la valoración siempre es a título probabilístico. O sea, no existe un asunto en donde quedó demostrado, esas son aspiraciones, pero todo es a título probabilístico. Y hay subjetividad hasta en el control de cientificidad de la prueba pericial, ¿no? En saber qué técnica tienen que utilizar los peritos, si es la técnica adecuada, si es la técnica más reconocida en las comunidades científicas propias de esa rama del conocimiento y muchos aspectos más, ¿no? Tomando en consideración, fíjense, por ejemplo, que una prueba en psicología bien realizada, con las baterías bien hechas, ¿sí? Con soporte doctrinal actualizado, ¿no? Vamos a suponer que es un perito que sí tiene un soporte doctrinal con la más actual bibliografía, pero aparte una metodología muy adecuada, bien realizado, bien sustentado la técnica, etcétera, etcétera. No obstante se haga bien, el control de cientificidad esté bien consolidado, tiene 40% de error. Fíjense qué margen de subjetividad hay. O sea, no obstante, cuando se realizan las cosas bien, no obstante, hablemos de técnica, de distintas áreas del conocimiento, hay márgenes de error muy grandes. Imagínense el espectro de la valoración probatoria. Siempre hemos tratado con lo subjetivo, siempre. ¿Cómo individualizamos la pena? Con subjetividad. ¿O a poco no tomamos peculiaridades del imputado, de la víctima, circunstancias del hecho, una por una, y las vamos desentrañando? Y después ya nos movemos entre esos parámetros de la mínima y la media y la máxima. La mínima, ligeramente superior a la mínima, equidistante entre la mínima y la media. Ligeramente superior a la equidistante entre la mínima y la media. Media. Ligeramente superior a la media. Equidistante entre la media y la máxima. Ligeramente superior a la equidistante entre la media y la máxima. Y máxima, ¿no? Que es normalmente son los parámetros más aceptados. Estos 8 bloques. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, a raíz de ver las peculiaridades de cada uno, del imputado, de la víctima, a raíz del contexto, del hecho, y determinamos, lo fijamos. Eso es subjetividad, no hay fórmulas exactas, no es 2 más 2 son 4, no son ciencias exactas, es más, ni siquiera existen las ciencias exactas, ¿no? Una última investigación que acaban de hacer en la mecánica cuántica nos dicen, no existen las ciencias exactas. Digo, hay algunos que así la denominan, pero no existen. No, incluso ellos, como físicos cuánticos, dicen, nosotros analizamos las cosas, las partículas más pequeñas del universo, con la tecnología más avanzada, la tecnología de punta. Y aún así, vemos que tenemos a diario errores. Y tenemos nuevas comprensiones de las cosas. Nos damos cuenta que la partícula más pequeña en el mundo hoy no es un átomo. Caray, que resulta que es un quartz. Y que por debajo del quartz existe un vacío enorme. O sea, hay que ser muy abiertos. El conocimiento es complejo, ¿no? Y lo que falla normalmente es la percepción humana. Por eso se dice que no existe la objetividad, ¿no? Que la realidad objetiva no existe. Por eso se dice que no vemos las mismas cosas, ¿no? Entre un ser humano y otro.
por ende no las podemos decir igual. Entonces, si eso es subjetivo y hemos tratado con ello mucho tiempo, ¿cómo no podríamos hacer esto? Es lo mismo. Lo que sucede es que es ignorancia de sus componentes, pero lo que sí me parece triste es que esta teoría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está consolidada desde hace bastante tiempo, desde hace mucho tiempo, ¿eh? Tenemos aquí jurisprudencias técnicamente hablando, del 2000 en adelante, ya muy consolidadas, que aproximadamente en el sistema interamericano hasta 2010 ya está muy fuerte el concepto de reparación del daño integral, ¿eh? Y que nuestra Corte ha venido adoptando. Eso es lo importante, ¿no? Que sí ha venido armonizando nuestra primera sala estos conceptos sin titubeo alguno, ¿no? Bueno, entonces tenemos reparación del daño integral, la vertiente inmaterial, primer subconcepto, daño moral. Ahora, el daño moral tiene sus propios conceptos, ¿sale? Sus propios vértices. Uno de ellos son las medidas de satisfacción, ¿no? Que son las formas de reparación para resarcir los daños inmateriales, las comunes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí les voy a citar bueno, simple y sencillamente aquí se hace énfasis en el rescate a las memorias de las víctimas, al restablecimiento de su dignidad y la publicidad de la reprobación oficial por las violaciones o por la comisión del delito. Por ejemplo, aquí medidas de satisfacción va a necesitar, yo no quiero prejuzgar, no me quiero meter en asuntos ajenos, pero el asunto de Just Stop, la niña esta, ¿se imaginan cómo está su dignidad con tanto seguidor que tiene esta youtuber? Son millones, por ahí vi que son millones los que tiene. Es bien complejo, ¿no? ¿Cómo en qué supuesto dejaron la dignidad de esta persona que es víctima? El restablecimiento de su dignidad va a tener que ser una materia como medida de satisfacción en la vertiente de reparación del daño moral como categoría del daño inmaterial, si es que llegan a condenar a esta persona, ¿eh? La segunda categoría del daño moral, medidas de satisfacción. La segunda, la publicación y difusión de la sentencia. Aquí no me voy a detener mucho, solo les voy a citar una jurisprudencia de la Corte Interamericana a donde surge de manera más sólida este concepto, que es caso Chitay, es Chitay, no sé, la Real Academia, que ya no existe la Y, para que se los digan a sus hijos, ¿no? Que es la Y. Es caso Chitay Nech, se pronuncia, pero es Nech, y otros contra Guatemala. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 25 de mayo de 2010, párrafo 244. Bueno, la tercera categoría, recuerden, inmaterial, daño moral, medidas de satisfacción. Acabamos de ver en este momento publicación y difusión de la sentencia. Y luego viene el reconocimiento público de responsabilidad, que es esta vertiente de la reparación integral, un tanto más asequible en tratándose de la violación a derechos fundamentales, porque se trata meramente de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, que tiene como fin, nos dice la Corte Interamericana, de que se recuerden los sucesos que dieron lugar a la violación para dignificar en todo caso a las víctimas, ¿no? Fíjense, hay una jurisprudencia que nos da las características de ese reconocimiento público de responsabilidad, sustantivamente hablando. Antes de darle la jurisprudencia se nos dice en esta: las características que debe tener el acto público son ser en desagravio de las víctimas o su memoria, realizarse en el idioma o la lengua de las víctimas, hacer referencia a las violaciones declaradas por la Corte Interamericana y llevarse a cabo en presencia de altos funcionarios del Estado y de los familiares de las víctimas. La fecha y lugar y hora deberán ser acordados entre el Estado y los familiares de las víctimas o de sus representantes. Así se estableció al tenor literal en la sentencia, ahora sí, México, ¿no? Caso Radilla Pacheco contra México, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 23 de noviembre de 2009. Párrafo 353. Bueno, aquí todavía hay algunos aspectos que son más de violaciones a derechos fundamentales, pero bueno, ya vamos a empezar a entrar a los que sí tienen mucha injerencia en la comisión de delitos. Quedamos que fue el tercer aspecto, reconocimiento público de responsabilidad. Luego viene la disculpa pública, ¿sale? Disculpa pública. Esta tiene jurisprudencia, en un momento se las digo. La disculpa pública sí cobra vigencia en algunos supuestos en el sistema procesal penal acusatorio, ¿no? La utilizan muchas veces, la utilizan para el acuerdo reparatorio, pero ¿qué creen? No solo eso,
Hay personas que han tratado de gestar la disculpa pública en la comisión de cualquier delito como una de las penas adicionales a ejecutar por la comisión de cualquier delito, ¿eh? Si la solicitan y la consolidan, las víctimas pues tienen derecho a ello, sin problemas se puede hacer también, ¿eh? Todo lo que aplique por analogía, por violaciones a derechos humanos en materia de comisión de delitos es factible y se puede aplicar, pues hay jurisprudencia y es vinculante. ¿Por qué es vinculante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues por la contradicción de tesis 293 del 2011, que no solo nos dice todos los tratados, pactos, convenciones firmados y ratificados por el Estado mexicano que contengan derechos humanos son constitución. Así que adiós a la idea de que nuestra constitución tiene 136 artículos. Es incuantificable nuestra constitución. También nos dice que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante. Toda, no solo donde México es parte, ¿sale? No me voy a tener mucho aquí. Después vienen las medidas de conmemoración. Las medidas de conmemoración que son una especie de satisfacción de carácter honorario, ¿no? Que ha tratado de desarrollar aquí también nuestra Corte Interamericana, porque quiero entrar más en el foco de atención de la comisión de los delitos. Después viene la construcción de monumentos, ¿vale? Ni siquiera les voy a citar aquí tanta materia. Ya quiero entrar a lo más sustantivo, porque con esta construcción de monumentos ya entramos a los 6 factores primordiales de la reparación del daño moral. Y entonces ahora sí, recuerden, reparación del daño integral, inmaterial, daño moral y sus subcategorías que acabamos de ver. Ahora ya olvídense las subcategorías. Daño moral y después del daño moral sigue daño psicológico y físico. Aquí un experto me decía, no, que el físico que es de vertiente del daño material, nada que ver, ¿eh? El daño psicológico y el daño físico con motivo de la comisión de la violación a derecho humano o del delito es vertiente inmaterial de la reparación del daño integral, ¿sale? El daño psicológico, ya saben, tiene diversas formas, pero por supuesto, pues está caracterizado en esencia por la alteración, dice la Corte, en detrimento del aparato psíquico de la víctima que se da como consecuencia del trauma que se provoca por medio ya sea de la violación al derecho humano o de la comisión del delito. Y el daño físico, estamos más acostumbrados a definir estos aspectos, ¿no? Que tiene que ver con el entorno material, el menoscabo corporal de las capacidades de la víctima. Este tipo de daño incluye cualquier modificación del estado normal del cuerpo humano por causas físicas, químicas o biológicas, ¿vale? El daño, como segunda categoría del daño inmaterial de la reparación del daño integral, el daño psicológico y físico, pues queda ya absolutamente integrado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ahí les va, en estas 2 categorías. Jurisprudencia caso Goiburu, así como escuchan, caso Goiburu y otros contra Paraguay. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 22 de septiembre de 2006, párrafo 176. ¿Vale? Aquí esta es de capital importancia porque no solo aborda los daños psicológicos y físicos y los define, ¿no? Y nos dice qué tipo de tratamientos podrían ser, sino nos habla de rehabilitación, un concepto toral. Recuerden que la reparación del daño integral cuenta vida a la Ley General de Víctimas, pues tiene 5 componentes, ¿no? Medidas de satisfacción, de restitución, y se habla de rehabilitación y de compensación y garantía de no repetición, pero la reparación del daño va muchísimo más allá. Ahí son componentes genéricos. Entonces, aquí, en esta jurisprudencia, esta sí la deben de tener bien anotada para sus audiencias, ¿eh? Pero yo creo que casi por ahí nos vamos a quedar ya aquí para no desgastarlos mucho por la hora, y ya vamos a dar continuidad a estas charlas. Pero vean ustedes, lo importante de esta tesis es que los tratamientos médicos, de esta jurisprudencia, perdón, de la Interamericana, tratamientos médicos y psicológicos no deben de tener restricción temporal. Ojo, no deben de tener restricción temporal. Entonces, médicos, psicólogos, hay que ponerse las pilas porque la jurisprudencia, la Corte Interamericana no solo es para abogados, es para sociólogos, para médicos, para psicólogos, etcétera, etcétera, ¿sale? Y aquí entonces los peritos ya deberían de quitar esos candados que ponen 30 sesiones, 60 sesiones, 40 sesiones, en cualquier tipo de tratamiento de esas 2 índoles. No se puede poner restricción, ¿sale? Jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando les digan, ¿dónde dice eso? Entonces, caso Goiburu y otros contra Paraguay, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 22 de septiembre de 2006, párrafo 176, ¿vale? Y esto es lógico, por lo que les decía en un origen, no en un principio. O sea, el cuerpo no te va a decir hasta cuándo va a necesitar algo, ¿verdad? El cuerpo de cada una persona responde muy diferente al de otra. Es algo muy complejo, muy subjetivo, y entonces se puede hacer una proyección a largo plazo, ¿no? Se puede decir, bueno,
una proyección a 30 sesiones, pero siempre dejar la puerta abierta para posibles sesiones adicionales, ¿no? Para una terapia de 1 año más, de 2 años más, quién sabe, las que necesite la persona hasta ser rehabilitada, que es el concepto al cual se aspira, ¿no? Entonces, ojo, daño psicológico y daño físico entran en la categoría de daño inmaterial, daño moral, y luego vienen estos dos tipos de daños, ¿hecho? El tercero es el daño al proyecto de vida. Aquí ya venimos con un poquito más de problemáticas. La verdad es que solo les voy a dar unas pequeñas referencias con algunas jurisprudencias hablando del daño al proyecto de vida, porque este es un tema amplio. Y me gustaría en una plática exclusiva hablarles solo del daño al proyecto de vida y la pérdida de oportunidades, ¿vale? Es un discurso humanístico totalmente. De verdad es a cualquier jurística, a cualquier, persona que trate el ámbito jurídico, le saca de contexto esto, porque en la vida nos lo han enseñado, no lo habíamos manejado. Es algo que retoma la Corte Interamericana y lo empodera de manera tal que queda en la cúspide del mundo la Interamericana, en la cúspide del mundo, Ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido desarrollo tan profuso en materia de reparación del daño integral como lo ha tenido la Corte Interamericana, y menos aún el africano de derechos humanos, ¿no? Pero respecto a esto sí quisiera mejor una charla específica. Solo me gustaría citarle las 3 jurisprudencias que vamos a utilizar en materia de el daño al proyecto de vida. Y eso los digo así como para ya tomar el concepto en la siguiente charla, para que se vayan preparando con las lecturas de estas sentencias. Son Contreras y otros contra El Salvador. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 31 de agosto de 2011, párrafo 201. Repito. Contreras y otros contra El Salvador, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 31 de agosto de 2011, párrafo 201. La otra es caso Cantoral Benavides contra Perú, sentencia, reparaciones y costas, 3 de diciembre de 2001, párrafo 60. Repito, caso Cantoral Benavides contra Perú, sentencia, reparaciones y costas, 3 de diciembre de 2001, párrafo 60. Y la tercera es caso Tibi contra Ecuador, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 7 de septiembre de 2004, párrafo 245. Bueno, estas tienen bastantes componentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo como mera referencia introductoria, nos indica si estas afectaciones a derechos humanos, que insisto, pueden aplicar a la comisión de un delito perfectamente, recuerden, amparo en revisión 3212 del 2020, toman en cuenta, para hablar del proyecto de vida de la víctima, pues hay que tomar en cuenta su vocación, sus aptitudes, sus circunstancias, sus aspiraciones personales, sus expectativas de desarrollo personal, profesional y familiar. Todo esto se tiene que comprobar. Por eso, miren, en las audiencias, si se llevaran como se tienen que llevar las audiencias de reparación del daño, que por eso tienen independencia procesal, no sé si alguien lo había discernido, pero por eso la audiencia de reparación del daño, de individualización y reparación del daño, individualización de penas y reparación del daño, tiene independencia sustantiva y procesal. Es decir, se llevan fuera del debate. ¿Y qué hacen la mayoría de los litigantes? Todos los medios de convicción que toman en consideración en el debate los dan por reproducidos para efectos de la individualización y la reparación. Es desconocimiento de la audiencia y toda su sustancia, ¿no? Y esa audiencia es bien bonita. Les voy a compartir algunos materiales de cómo en audiencias de la Corte Interamericana las personas hablan de todo esto. Hablan de todo lo que se tenía como proyecto de vida cuando a una persona se los frustraron, de sufrimientos, de dolores. Eso se tiene que escuchar. Por eso los jueces tenemos que ser aptos y empáticos para comprender el dolor humano, porque si no, no puedes juzgar en materia de reparación del daño integral. Esto es muy importante tenerlo en consideración, Por eso siempre he insistido, porque el sistema se tiene que humanizar de pies a cabeza. Estamos tratando con la realidad humana. Entonces, la Corte en 2 de estas 3 sentencias nos habla también de ponderar, de que todo juzgador debe de ponderar las situaciones que tenía probabilidades reales de concretarse esta víctima en el transcurso normal de su vida de la víctima, ¿no? No se trata de decir, yo iba a ser cantante, no, para nada, ¿no? Debe de haber un perfil objetivo, debe de haber información probatoria, ya sea testimonial, documental, etcétera, etcétera, de ese perfil, de los estudios que estaba realizando, cuáles eran sus aspiraciones, ¿no? Personales, las expectativas, pero consolidadas probatoriamente.
no solo por dicho de la víctima, ¿no? O sea, todo esto se comprueba y ya luego hablamos de la cuantificación. Ahorita solo estamos hablando en general, ¿no? De la jurisprudencia interamericana que respalda los distintos rubros de reparación del daño integral. Entonces, tiene dos vertientes. En la última de las jurisprudencias citadas se nos dice que tiene dos vertientes el proyecto de vida, porque la pérdida puede ser total del proyecto de vida en un homicidio, ¿no? Por supuesto. Pero puede ser también el menoscabo considerable. Ahí pongo siempre un ejemplo en donde una persona que se dedicaba al ciclismo pierde una pierna en un evento de tránsito vial, hasta la bici quedó toda deshecha, ya profesional. Eso sucedió en la Ciudad de México. Y pues esta persona, ¿qué creen? Después se siguió dedicando a ello, pero a nivel paralímpico. O sea, pudo llegar a esferas de nivel paralímpico. Entonces ahí hay un menoscabo, no es la pérdida total, ¿verdad? Hay cuestiones bien importantes de las cuales hablar. Ya pasando este rubro de la pérdida de vida, donde vamos a hablar, por supuesto, del proyecto de vida, de pérdida de oportunidades. Después vamos a tocar, por supuesto, ya lo alusivo al daño inmaterial, que contiene el daño emergente, la pérdida de ingresos o lucro cesante. Es lo mismo, pérdida de ingresos o lucro cesante, y el daño al patrimonio familiar. Y allá vamos a hablar también de un aspecto que es importante, ¿no? En el derecho y que muchos tienen dudas al respecto. El reintegro de gastos y costas, ¿no? Que muchos dicen, oye, los honorarios del asesor también son materia de reparación. Claro que sí, sí, pero no cualquier honorario, ¿no? No como en aquella ocasión que tuve una audiencia de suspensión condicional en donde los asesores jurídicos querían cobrar, siempre pongo este ejemplo porque es característico, ¿no? Es didáctico, querían cobrar 5 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué? Por la pura audiencia de suspensión condicional. Pero ellos bajo la vertiente de que, pues, ¿qué? La voluntad de las partes es la ley máxima y eso es lo que le propusimos y es lo que quiere cobrar, lo que queremos cobrar y lo que aceptó la víctima. Entonces tiene que ser materia de reparación integral. No, hay topes, para que no se confundan y que puedan cobrar cualquier cosa. ¿No? Hay topes de razonabilidad. De hecho, para tomar en cuenta esos aspectos, ya veremos cómo la Corte Interamericana desarrolló un esquema que el juez debe de interpretar para verificar si los honorarios pues son asequibles, si son factibles, si son razonables, si son prudentes, si no, o si la verdad es que es un monto que no tiene nada que ver con el concepto. Esos parámetros los generó de manera muy clara la Corte Interamericana. Incluso nos habló, solo para citarles algo de manera anticipada, las costas, en torno a las costas nos dijo que tienen que ser razonables de acuerdo a las particularidades del caso. Hay que ver qué tipo de trámite, aquí, fíjense, la pertinencia a las actuaciones del abogado en el caso, las pruebas que aportó, su conocimiento, el tipo de audiencia, el esfuerzo cognitivo y en tiempo que se realiza, los resultados del caso y todo aquello que permita evaluar la calidad de su trabajo. Esto se implementó en una jurisprudencia de la Corte Interamericana que ya les voy a citar la siguiente charla. Lo vamos a estar haciendo constantemente con el objeto único de difundir. Y ya el día próximo, el día domingo pues tenemos ahí la charla en INDECAG. En INDECAG ya es un poco más técnica porque estoy con la posibilidad de llevar un perito, de ser posible, si no instrumentos para tal efecto, en matemática actuarial. A ver, muchos se preguntan, ¿cómo cuantifico la reparación del daño? Pues hay todo tipo de prueba, documentos, testimoniales, dictámenes psicológicos, médicos, proyecciones de trabajo social, hay quienes hacen dictámenes financieros, pero el más apto, por lo menos a nivel Latinoamérica, el más apto es el peritaje en matemática actuarial, porque este perito tiene experticia en derechos humanos de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y además es matemático, ¿no? Que son las proyecciones que se utilizan en el ámbito de los seguros, ¿no? O en los ámbitos financieros y hacen cálculos demasiado objetivos. Y ya van a ver ustedes, les voy a decir qué tipo de aspectos toman en consideración ellos para llegar a cuantificar una justa indemnización o cuantificar los daños morales, ¿no? Más allá del sistema tasado de la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil. Entonces, hay que entender que hay herramientas, hay periciales, peritos en matemática actuarial, hay en México, hay en la Ciudad de México, ¿sí? Solo faltaba ser conscientes de estos ápices de la reparación del daño integral y que es la mejor vía para cuantificar. Ahora, el que cuantifica es el juez, ojo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo deja muy claro, el juez tiene la obligación, el juez es el que cuantifica, ¿vale? El problema es para nosotros. Pero bueno, pero qué mejor que tener por lo menos una base
hoy que estamos apenas evolucionando el concepto, tratando de asimilarlo a fondo, un respaldo, ¿no?, de una proyección de un experto en esa matemática actuarial, que nos pueda dar mayor objetividad al momento de determinar una cifra una cifra de reparación del daño integral. Que insisto, cuando esto se comprenda van a ver qué montos son los alusivos a la reparación del daño integral, pero pónganse a pensar en algo. De verdad, ¿cuánto vale la vida humana? Como para que la hayamos denostado como siempre, diciendo que vale menos de $500,000 y antes valía menos de 100,000 pesos. Era una grosería verdaderamente, por ignorancia, porque ya había instrumentos, ya había instrumentos para evaluar de otra forma, ¿sí? Yo creo que, no sé, en el plano individual para ustedes cuánto valga su vida, pero si de pronto un cálculo de millones de pesos le cierra la puerta a una persona para poder obtener su libertad, que estoy muy seguro que a la postre esto se va a empezar a dimensionar. Ojo con lo que les estoy diciendo, esto también va a ser un obstáculo, porque la reparación del daño, la libertad es previo pago de la reparación del daño, para que muchas personas puedan disfrutar de beneficios y sustitutivos. Pero es que creo que siempre hemos subestimado el entorno de la víctima. Nunca le hemos dado la dimensión que se merecía, dada cuenta la falta de cultura pro víctima que ha prevalecido en nuestro sistema de justicia penal por infortunio. Entonces, si somos conscientes de esto, pues ya no lo vamos a ver tan problemático, ¿no? Como que tengan muchas personas que compurgar por la falta de capacidad económica, pero es que una vida, pues, a mí me parece de plano incuantificable, ¿no? Tenemos que cuantificarla. Pero de eso no tiene culpa la víctima. Hay que entender eso, no solo pensar desde el punto de vista de los imputados. A ver, yo siempre he dicho que como tenemos esta cultura tan garantista de los imputados, hay que tratar de desaprender un poquito el derecho y aprenderlo no solo desde los ojos y realidad del imputado, sino desde los ojos y realidad de la víctima, desde el interés social y desde el contexto en que vamos a juzgar. Créanme que cuando ustedes se den la oportunidad de abordar el derecho desde estos 4 polos fundamentales, va a cambiar su percepción del derecho significativamente. Porque las personas están más habituadas al garantismo de los imputados y les cuesta trabajo entender esto. Pero poco a poco se va a ir asimilando, ¿no? Entonces, yo creo por este momento aquí nos despedimos. Fíjense, no quise ser irrespetuoso con ustedes en torno a las preguntas. Las voy a tener en cuenta para abrir la otra charla. Yo calculo que como por el martes próximo, no, a ver, espérenme, el miércoles próximo, hacemos una sesión igual y con gusto ya nos dedicamos más a preguntas y respuestas, ¿no? Pero me interesa que por lo menos tengan lo más pronto posible el haber jurisprudencial de la Corte Interamericana para que se puedan empezar a mover ya luego con la Ley General de Víctimas, los amparos en revisión, los instrumentos normativos que son abundantes en esto, el protocolo, único protocolo que existe en materia de reparación del daño integral, que para que estén el miércoles, se los voy a decir hasta el miércoles, no me lo tomen a mal, pero es para que estén. Y de verdad, ahí lo digo con orgullo porque es de mi propia casa de justicia. Es del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a la que tanto amo. Se hizo este protocolo y es completísimo de reparación del daño integral en aspectos normativos, jurisprudenciales, de cuantificación, etcétera, etcétera. Está muy padre y yo se los voy a aportar para el siguiente miércoles, pero hay que ir poco a poco. Hay que entender desde dónde se tienen que entender las cosas. Yo siempre he dicho que cuando el jurista lleva un haber cognitivo en su ejercicio, desde la Corte Interamericana, desde la jurisprudencia nacional, principios constitucionales, reglas constitucionales, la legalidad se te hace fácil, muy fácil. Pero aquí estamos al revés. Aquí es todo código nacional, código nacional, código nacional, y luego hablamos de jurisprudencia y de la Constitución y todo. Y eso está mal, eso es legalidad, eso ya está muy superado, ¿no? Entonces, bueno, mis queridos amigos y amigas, gracias por acompañarme. Son las 12:12 y 200, más de 200 personas aguantaron hasta esta hora. Mis respetos para ustedes, les envío un abrazo fraterno. Quiero dejar claro que esto solo es con el único y trazado designio de difundir una cultura jurídica para que nuestro sistema crezca cada vez más. Ya la charla técnica que se va a tener a fondo de las estrategias y técnicas en la audiencia de reparación del daño, cómo se litiga, cómo son las pruebas, cómo se aborda esa audiencia. Bueno, pues ahí si ustedes quieren ya es eso. Es una charla que voy a dar en INDECAG, en un curso que vengo dando desde hace tiempo. Acérquense a la página de INDECAG. Yo suelo publicar ahí las fechas y todo en mi propio perfil para que ustedes tengan oportunidad de observarlo. Les mando un abrazo fraterno con mucho cariño. Gracias por todo su tiempo. Para mí es muy valioso que me hayan dado la oportunidad de escucharme. Y para la próxima, sin duda, empezamos solventando todas y cada una de los cuestionamientos que me hicieron, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta pronto.